Un saludo para todos los que nos están viendo, los que siguen este programa de IPN Conexión Saludable. Eh, Como ustedes saben, es un programa institucional politécnico que trata de abordar temas de salud mental y temas relacionados, afectividad, psicología, etcétera, con el fin de contribuir a tener un mejor clima laboral, mejor desempeño personal, mejores relaciones, mejor bienestar personal, para reducir los riesgos psicosociales. Hemos venido desarrollando una serie de instrumentos, ya tenemos muchos meses haciendo esto, y desarrollamos cada mes la entrevista con una persona experta en el tema del mes, que en este caso es depresión. Y por eso para mí es un gusto y un privilegio poder tener este momento de diálogo con el doctor Omar Medrano. Me voy a permitir leer un poco de su hoja de vida para conocerlo un poquito mejor. Él es médico cirujano, tiene una especialidad en psiquiatría y una maestría en ciencias de la salud. También tiene diplomados en neuropsicología y demencias y ha realizado investigaciones sobre temas de genómica en trastornos afectivos. Él pertenece a distintas asociaciones, tiene una experiencia profesional amplia, ha laborado en el ISSSTE, es catedrático tanto de la UNAM como del Politécnico Nacional, del Centro Universitario ELEIA, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, miembro de la American Psychiatric Association, y ha desarrollado varios artículos nacionales e internacionales en relación con la cirugía funcional en trastornos psiquiátricos. Como ven ustedes, pues estamos con una persona que verdaderamente es conocedor del tema y seguramente podrá orientarnos un montón y darnos información muy relevante para tratar de comprender, de abordar, de convivir de la mejor manera con este padecimiento, voy a usar esa palabra, de la depresión. Doctor, pues sea usted bienvenido. Muchísimas gracias por su disposición de estar aquí con el Politécnico. Muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor estar aquí. Gracias. Doctor, se dice que la depresión es uno de los padecimientos más frecuentes en consulta psiquiátrica. La pregunta es si realmente es así y en dado caso, ¿a qué cree usted que se deba? Sí, definitivamente la depresión es una de las principales causas de morbilidad a nivel psiquiátrico, ¿no? Viene después de los trastornos de ansiedad, ¿no? Generalmente la depresión ocupa el segundo lugar en cuanto a la incidencia en la población. Se habla de que alrededor de aproximadamente el 8.9% de la población va a tener en algún momento un cuadro depresivo. Esto, bueno, esto es lo que se hablaba como en la literatura tradicional, ¿no? Últimamente hemos visto por los cambios de vida, por los cambios de la sociedad, por todos los cambios que hemos estado viviendo, pues que probablemente estas incidencias se incrementen pues mucho más de lo que estamos esperando. Particularmente nosotros en población mexicana pues tenemos un factor de riesgo extra, ¿no? El hecho de ser mexicanos nos hace más, nos predispone más a tener depresión, ¿no? Comparado con, yo he realizado algunos estudios de genómica, específicamente en depresión, y pues nos hemos dado cuenta que nosotros en algunas ocasiones tenemos incremento en la incidencia, más bien en el riesgo de tener depresión por algunos genes que vienen dentro de nuestra carga como población, ¿no? Como parte de la población, nosotros como mexicanos tenemos un riesgo un poquito más elevado. Entonces, pues probablemente eso también esté interviniendo en el hecho de que sea una enfermedad, pues muy, con mucha incidencia en la población. Me llama mucho la atención que hable del tema de los genes. ¿Hasta qué grado este trastorno o esta enfermedad, como usted la nombró,
depende de la genética o de otros factores? Pues es difícil responder esa pregunta porque o sea, en la actualidad, de hecho, se conoce la depresión como una enfermedad, ya se le da el nombre de enfermedad genéticamente compleja. ¿Esto qué quiere decir? Que sí tienen que ver, o sea, sí están relacionados algunas expresiones de ciertos genes, ¿no? Polimorfismo sobre todo, que se están expresando en las personas, y entonces esto incrementa el riesgo. Sin embargo, el hecho de tener ese polimorfismo no es igual a que nos vaya a dar depresión, sino intervienen otros factores, generalmente aquí factores externos, factores en la crianza, factores en el estilo de vida del individuo, que nos van a incrementar el riesgo o nos van a seguir incrementando el riesgo cuando nosotros ya tenemos estas alteraciones genómicas. Ok. Doctor, eh, ¿qué es la depresión? ¿Es algo igual a estar triste? No, definitivamente la depresión no necesariamente es igual a estar triste. De hecho, cuando nosotros abarcamos, bueno, cuando yo abarco este tema con mis alumnos de pregrado, ¿no? De medicina o de psicología, les digo que la primera pregunta que les hago es, oigan, ¿puede existir depresión sin tristeza? ¿No? Pues la mayoría de las veces todos dicen que no. Y la realidad es que sí, ¿no? La depresión puede expresarse o puede estar presente en alguien que no necesariamente esté triste. De acuerdo, nosotros hacemos los diagnósticos de depresión de acuerdo a los manuales de diagnóstico. No puede ser a los manuales de la American Psychiatric Association o de la Organización Mundial de la Salud. Son muy parecidos, ¿no? Hay ciertos cambios, pero la verdad es que son muy parecidos y en ambos se hace mención de que deben existir dos síntomas importantes. No se les conoce como síntomas cardinales de la depresión. Uno de ellos es, evidentemente, la tristeza, ¿no? Que es por lo que generalmente conocemos la depresión, pero el otro síntoma es un síntoma que se conoce como anedonia. La anedonia es no sentir placer por las actividades que antes me generaban placer, ¿no? Antes jugaba con mis hijos, ¿no? Ahora ya no juego porque ya no me interesa, ya no me dan ganas de jugar con ellos. No necesariamente estoy triste, solamente estoy como sin motivación, como no hay algo que me haga hacer las cosas que antes estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando tenemos alguno de estos síntomas, muchas veces van los dos de la mano, pero pues, únicamente con alguno de estos síntomas podemos empezar a sospechar de depresión. ¿No? Entonces aquí la respuesta es no, no necesariamente la depresión es igual a tristeza e inclusive podemos tener depresión sin tristeza. Algo también aquí importante es, por ejemplo, que cuando hablamos de tristeza dentro de un cuadro depresivo, pues tenemos que decir que se le conoce como tristeza patológica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo, no sé, a lo mejor falleció una persona muy cercana a mí, ¿no? Y me voy a sentir triste y esa tristeza es muy intensa. Pero aquí la situación es que para que esto caiga dentro de un cuadro depresivo, esa tristeza tiene que tener ciertas características. Y las características son tristeza por 2 o más semanas. Eso es muy importante. La temporalidad tiene que estar presente por lo menos 2 semanas o más tiempo y tiene que estar presente todos los días, la mayor parte del día. ¿Sí? A eso es a lo que se le conoce como tristeza patológica. Porque a veces que únicamente estamos tristes por momentos, ¿no? Por situaciones o en ciertas pues sí, situaciones de la vida cotidiana muy, muy, muy específicas y salimos de eso y nuestro estado de ánimo vuelve a la normalidad. Entonces ahí ya no podemos hablar de una tristeza patológica. ¿No? Para poder hablar de depresión tenemos que tener forzosamente tristeza patológica. Ya. Doctor, la palabra depresión me parece que en el ámbito coloquial la usamos como indiscriminadamente. Eh, por ejemplo, sería sencillo escuchar a alguien, ¿cómo estás? Y dice, bueno, hoy estoy deprimido, ¿verdad? Creo que ese uso indiscriminado de la palabra depresión, pues no necesariamente ayuda a que las personas que efectivamente tienen el padecimiento, pues puedan reconocerse. Entonces, me gustaría preguntarle, eh, hablando, digamos, ya no en este lenguaje cotidiano, sino con precisión técnica, vamos a decir así, eh, ¿qué síntomas son los que debemos tomar en cuenta para ya hablar de que hay una depresión cabalmente clínica, vamos a decir? Ok. Cuando nosotros hablamos de depresión ya en el estricto sentido de una enfermedad, estamos hablando, como les decía hace ratito, dos síntomas principales. Tiene que haber tristeza patológica y anedonia o
alguno de estos dos síntomas, ¿no? Es uno de los síntomas cardinales. Y aparte de ello, deben de existir otro tipo de síntomas, que generalmente estos ya están relacionados con la afectación global del individuo. Por ejemplo, problemas de apetito. Puede incrementarse el apetito, puede estar disminuido. Problemas de sueño. Puede ser que el paciente tenga mucho sueño o que no pueda dormir en las noches, ¿no? Lo característico es insomnio en la noche, pero mucho sueño en el transcurso del día, ¿no? La situación de no hay motivación para hacer actividad, ¿no? Como que no me interesa, no estoy ganando nada o pienso que no gano nada al tener este tipo de cualquier actividad, ¿no? Actividades de la vida cotidiana. Tendencia al aislamiento, ¿no? Generalmente ya no se relaciona con otras personas. Síntomas como síntomas cognitivos, como por ejemplo pérdida de la atención, fallas en la memoria, empiezo a tener o se empieza a ver mermada mi capacidad intelectual, ¿sí? Síntomas que también pueden ir acompañados son síntomas de ansiedad, ¿no? Nerviosismo, temor, incertidumbre a la mayoría de las actividades que realizo de manera cotidiana. Entonces, si te das cuenta, los síntomas son bastante amplios, ¿no? Puede haber inclusive síntomas dolorosos, ¿no? Hoy me duele el brazo, me duele la pierna, me duele la espalda, me duele la cabeza. Entonces, podemos tener síntomas que van a abarcar prácticamente todo la esfera de donde nos desenvolvemos, ¿sí? Entonces, los síntomas van a ser muy variados, pero siempre vamos a partir ya sea de la anedonia o de la tristeza patológica, ¿no? A partir de eso es como nuestro punto de partida para poder empezar a interrogar todo lo demás. La anedonia podríamos decir que es una especie de apatía. Es una especie de apatía, exactamente. Ok, no estoy motivado, no me interesa. Se me ocurre también que, pues sabemos que hay muchos tipos de personalidad, personalidades más retraídas, unas más hacia afuera. Podríamos, en relación a lo que nos respondía, pensar que hay un estado más o menos normal de la persona. Por ejemplo, una persona más retraída, más a lo privado, tiene un estado de normalidad que le hace funcionar bien. Cuando se ve trastocado ese estado de normalidad, y me imagino yo causando malestar o disfuncionalidad, tal vez ya se podrían prender algunos focos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y de hecho, digo, desafortunadamente en esta parte cuando hablamos de personas, pues no podemos decir todas las personas son, estas son las características, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya depende pues de muchos factores para poder estudiar precisamente la personalidad de cada quien. No todos somos diferentes unos de otros, ¿no? Digo, si somos diferentes físicamente, pues también lo somos en la parte de cómo nos sentimos, cómo expresamos emociones, cómo recibimos esas emociones, cómo las interpretamos. Y entonces, evidentemente, aquí nosotros nos gusta mucho utilizar la palabra funcionamiento, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver fallas en el funcionamiento, ¿no? Es decir, mi nivel de funcionamiento va a cierto nivel siempre, ¿no? Cuando empiezo a ver que empieza a existir cambios, cuando empieza a disminuir ese funcionamiento y aparte ya me está generando malestar a mí, entonces en ese momento estamos hablando de que está apareciendo algún padecimiento psiquiátrico, ¿no? Que puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser algún otro, pero estamos hablando del nivel de funcionamiento. Cuando uno de los parámetros que nosotros tomamos para poder hacer diagnósticos es precisamente el funcionamiento. ¿Qué tan funcional soy? ¿Qué tan funcional he sido? ¿Y qué tanto ha disminuido este nivel para que yo pueda saber si realmente estoy teniendo un problema o es parte de mi misma personalidad? Ya, muy bien. Cuando empiezo a notar variaciones, puedo entonces comenzar a estar alerta. Exactamente, ¿no? Variaciones como qué, no hablando de depresión, estoy más cansado, ¿no? Antes hacía muchísimas cosas y ahora estoy en la segunda y ya me cansé, ¿no? Digo, a lo mejor todavía no llego a este nivel de tristeza ni de apatía, pero ya me estoy cansando o estoy teniendo problemas para dormir, ¿no? Ahora una preocupación que antes era algo muy cotidiano, ahora esta preocupación se me está haciendo imposible de poderla afrontar, ¿no? Ahí ya estoy teniendo afectación a mí, ya me está teniendo una merma directamente con la forma en cómo me estoy sintiendo, pero aparte se está viendo reflejado en mi funcionamiento diario, ¿no? Porque ahora estoy preocupado, entonces voy a estar de malas, ya no voy a tener el mismo grado de resolución de problemas, voy a empezar a tener problemas con otras personas porque esta misma situación de incremento de la irritabilidad
me va a empezar a hacer tener fallos en las relaciones, ¿no? Entonces, es como de una cosita muy pequeñita, ¿no? Sale toda esta situación de los cambios en el funcionamiento del paciente. Eh, ¿Existe solamente un tipo de depresión o hay varios tipos? Estrictamente hablando, tenemos dos tipos de depresión. Digo, desde nuestro punto de vista clínico, ¿no? Para nosotros hacemos esta división, ¿no? Tenemos dos tipos de depresión. Una que se conoce como trastorno depresivo, no es únicamente depresión, y el otro que conocemos como depresión bipolar, ¿no? La depresión bipolar va dentro de este continuum del trastorno bipolar, ¿no? Es decir, vamos a tener episodios de manía o hipomanía en conjunto con depresión para poder hacer el diagnóstico de bipolaridad, y tenemos pacientes que únicamente expresan depresión, ¿no? Que a ese es al que se le conoce como trastorno depresivo mayor. Si hablamos de la clínica, pues realmente la clínica va a ser muy parecida en ambos, ¿no? La clínica es prácticamente igual en ambos, pero nosotros para poder dar un tratamiento adecuado, para poder llevar el manejo del paciente, sí necesitamos saber si es una depresión, un trastorno depresivo o bien es una depresión dentro de un trastorno bipolar. Ok. Me llamó mucho la atención su respuesta anterior porque me hace pensar que la depresión no llega, digamos, de un día para otro, sino que se va gestando a través de un proceso y pues esto me llama como a decir, a reconocer la importancia de que cuando empiezo a notar la aparición de esta disfuncionalidad, pues tal vez pueda poner algún remedio justamente para que la depresión no llegue a un nivel elevado, ¿no? Exactamente. Sí, sí tenemos como factores que nos pueden ayudarnos a protegernos para que no se siga desarrollando un proceso depresivo. Generalmente esto lo hacemos dentro del proceso terapéutico, ¿no? Y se conoce, bueno, dentro del proceso terapéutico lo conocemos como activación. Entonces, actividades que nos van a activar precisamente el funcionamiento de ciertas vías cerebrales que van a estar relacionadas con el sentirme a gusto, con el disfrutar las cosas, ¿sí? Y entonces, generalmente cuando estamos viendo a una persona que está cayendo en este tipo de síntomas, entonces recomendamos realizar, por ejemplo, actividad física, ¿no? La actividad física nos ayuda mucho a disminuir síntomas depresivos y empezamos a motivarlos para que recuperen actividades que han dejado de hacer, que antes disfrutaban y han dejado de hacer, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo vimos mucho, lo seguimos viendo en esta cuestión de la pandemia, porque pues mucha gente dejó de convivir, ¿no? O sea, nos encerraron a todos así de un día para otro y se perdió todos los hábitos que teníamos, ¿no? Y entonces esto empieza a mermar en el estado de ánimo, ¿no? Ya estoy solo, bueno, a lo mejor estoy en mi casa, estoy siempre con las mismas personas, empiezo a tener conflictos con las mismas personas y eso me empieza a hacer sentir mal a mí. Empieza a bajar mi rendimiento laboral, ahora tengo que estar conectado más tiempo para sacar el mismo trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso nos empezaba como a predisponer para tener más síntomas depresivos. Y entonces lo que hacemos, por ejemplo, en esta situación que nos ha sido tan común últimamente, pues entonces empezamos a motivar para que se hagan otro tipo de actividades, ¿no? Vamos a limitar, ¿no? Por ejemplo, el uso de la computadora, ¿no? Solamente en horario de trabajo. Tu horario de trabajo tiene que estar limitado, así como cuando vas y checas, pues desde casa tiene que ser lo mismo, ¿no? Hay que empezar a hacer ejercicio. Si no puedes salir de casa, pues entonces alrededor del comedor, ¿no? Hay que caminar, o hay que salir al patio, o hay que subir al techo, ¿no? O sea, este tipo de actividades que pueden sonar muy burdas y decir, eso no tiene como alguna función, pero realmente sí nos está ayudando mucho para disminuir estos síntomas que están comenzando o sea, está empezando a vislumbrar como un proceso depresivo, ¿no? Entonces, se llaman actividades, se llaman activación conductual y esto nos ayuda mucho a mejorar la parte de disminución de los síntomas cognitivos. Hay otros, por ejemplo, alimentación, ¿no? Últimamente esto de la alimentación se ha puesto mucho de moda, sin embargo, desafortunadamente en padecimientos psiquiátricos no tenemos como tal evidencia que nos diga que realmente nos va a apoyar un cambio de hábito alimenticio. Sin embargo, pues bueno, seguimos la norma de una alimentación balanceada, ¿no? Lo más sano que se pueda, evitar el mayor posible alimentos como grasas, empanizados, fritos, etcétera, etcétera, que al final del día pues no nos van a ayudar. Específicamente hablando de salud mental, se han estudiado principalmente los omegas, ácidos grasos tipo omega 3 y omega 6,
que se ha visto que ayudan a mejorar los síntomas en aquellos pacientes que ya tienen un tratamiento, ¿no? O sea, como que nada más ayudan a que sea más rápida la recuperación, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se recomienda el consumo de alimentos que tengan este tipo de sustancias, no de los complementos, ¿no? Porque ahorita si vas al súper te vas a encontrar 40 marcas diferentes de omega 3 y omega 6. Eso no tiene la misma eficacia que si lo obtenemos directamente de los alimentos. Entonces aquí la recomendación son los alimentos más que la complementación de estos nutrientes. Ya. Doctor, cuando ya un paciente, digamos, alcanzó un nivel, digamos, un poco elevado en la depresión y asiste con usted a terapia, etcétera, a tratamiento, uno de los factores que me parece que impide normalmente que la gente vaya, entre otros tantos, es el tema de los fármacos. La pregunta serían dos. El primero es si todo tratamiento de en contra de la depresión requiere fármacos y cuáles son, cómo podría usted desmitificar eh, pues esas imágenes sociales que tenemos de los fármacos, ¿no? Porque ve que se habla mucho y me voy a volver adicto, entonces prefiero no ir. Saber si son siempre necesarios y cuáles son los mitos alrededor de los fármacos. Claro, pues bueno, aquí digo, definitivamente, cuando nosotros estamos hablando de depresión, nosotros calificamos o estadificamos a la depresión en leve, moderada y grave. Okay. Cuando tenemos una depresión leve, la verdad es que aquí, o sea, se le habla al paciente y se le dice, los síntomas que usted tiene pueden disminuir y tener una buena respuesta únicamente con terapia psicológica, ¿no? Y entonces aquí la primera opción de tratamiento que tenemos es terapia psicológica. O bien, si ya tenemos una depresión moderada o grave, o tenemos un paciente en quien vemos que no vamos a tener un apego a la terapia psicológica, entonces aquí sí definitivamente tenemos que entrar con tratamiento farmacológico. Algo muy importante para esto es, estamos ante una enfermedad, ¿no? No estamos ante, no le quiero echar ganas, o hoy amanecí con flojera, o todas estas cosas que van muy relacionadas con la depresión y que la gente lo asocia con depresión, ¿no? Aquí no es de que yo quiera sentirme así, ¿sí? Estamos hablando de que se trata de una enfermedad. Y como una enfermedad debemos de tener un tratamiento psicofarmacológico, farmacológico adecuado para poder tener una buena resolución de los síntomas. Sí, entonces creo que una de las primeras, lo primero que yo diría para empezar a desmitificar esto del tratamiento es que la depresión es una enfermedad. Sí, no es algo que me esté pasando, no es porque hoy amaneció nublado, no es porque hoy tengo flojera, no. Estamos hablando de una enfermedad y como una enfermedad la tenemos que tratar. Si estuviéramos hablando, si estuviéramos teniendo esta entrevista en los años 40, 50, 60, yo te diría, no, pues sí, o sea, la verdad es que es una enfermedad y no tenemos como un tratamiento adecuado y la verdad es que los medicamentos que te voy a dar te van a tener durmiendo todo el tiempo, te van a tener como lento, te van a tener en malas condiciones, ¿no? Entonces tú elígele, ¿quieres tratamiento o no quieres tratamiento? Si estuviéramos hablando hace 30 años, esa es la respuesta, ¿no? En la actualidad no. En la actualidad tenemos un desarrollo importante dentro de la depresión y entonces tenemos ya medicamentos que sirven de manera rápida y que nos van a dar una buena respuesta de los síntomas sin tener efectos colaterales, ¿no? O sea, vamos a dar un fármaco donde lo que estamos buscando es la reincorporación del paciente a su vida normal, ¿sí? No estamos, generalmente lo que buscamos es que se reincorpore a todas sus actividades de manera habitual, así como lo estaba haciendo antes de que se deprimiera, ¿sí? Entonces, ese es en la actualidad del tratamiento. Son tratamientos muy seguros. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a crear ningún tipo de dependencia ni ningún tipo de tolerancia. Por lo tanto, el paciente lo va a poder dejar. Voy a decir esto, no lo hagan, pero lo puedo poder dejar en el momento que él quiera. No lo hagan porque siempre tiene que estar supervisado el medicamento, ¿no? Siempre tenemos que tener un punto de saber, ya cumplimos un tiempo establecido, hay que empezar a disminuir, ¿no? Y tener una estrategia de deshabituación del tratamiento. Entonces, pero se puede dejar en cualquier momento, ¿no? No es algo que yo lo vaya a dejar y me vaya a poner peor. No va por ahí. O no va, o se va. Si se va a poner peor, no es por efecto del medicamento, ¿no? Sino porque estamos teniendo una recaída de la enfermedad. Entonces, digo, aquí la cuestión es como
que los síntomas son más emocionales, entonces aquí la gente piensa que nosotros podemos manejar la emocionalidad a nuestro antojo. No es así, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo de la diabetes, ¿no? Un paciente que tiene diabetes y que está tomando medicamento, ¿es dependiente de la insulina? Pues es dependiente de la insulina, pues sí, porque si no se toma o si no se pone la insulina, va a tener un descontrol completo del padecimiento. Aquí es lo mismo, si no tomas antidepresivos, si estás tomando antidepresivos, los dejas de tomar, no cumpliste con los tiempos establecidos, pues evidentemente vas a tener una recaída de la enfermedad. No es que te hayas hecho dependiente, no es que ahora sin el medicamento no te sientas bien, es más bien que lo necesitas en este momento para poderte sentir mejor. Ya. Doctor, tengo de mi parte una última pregunta. Para mí resulta especialmente delicada, que es cuando estamos cercanos a una persona que tiene depresión, ¿cómo debemos tratarla? Porque usted usó la frase hace rato, me pareció muy pertinente. Solemos usar esto como decir, échale ganas, tú puedes, mira, la vida es bella, no lo sé, ¿verdad? ¿Cómo debemos relacionarnos con una persona que tiene depresión? Porque su dolor nos duele, quisiéramos ser un factor de alivio, pero a veces las estrategias que usamos resultan ser contraproducentes. Claro, aquí lo más importante es tener un poco de empatía con esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no? Nosotros vemos a alguien triste y así en automático, ¿qué te hace falta? ¿Qué tienes todo, no? Y pues entonces, evidentemente, esto cuando nosotros estamos en un cuadro depresivo y nos empiezan a decir todo esto, pues va a decir, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿qué me hace falta? Y entonces aquí estamos como incrementando todavía los síntomas depresivos. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es tener un poquito de empatía, ¿no? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Mira, me he dado cuenta que estás teniendo estos cambios. Pudiéramos, no sé, ayudarte o tratarlo, o vamos con un psicólogo, vamos con un psiquiatra, o vamos con un médico, ya vaya, ni siquiera un especialista en salud mental, vamos con un médico, ¿no? Para ver que todo esté bien, porque no te estoy viendo como siempre, no estás teniendo unos cambios, estás más enojón que antes, ¿no? Ahora no sales de tu casa. ¿Sí me explico? O sea, como que empezar a tratarlo o a tratar de convencerlo de que algo no está bien, ¿no? Sin que nosotros hagamos ningún tipo de juicio, ¿no? No, oye, estás deprimido y por eso no sales. No, o sea, no te veo bien, estás un poco cambiado, para que de esa manera podamos convencerlo y empiece a buscar ayuda. Ya, ya. Entonces me imagino empatía, apoyo, cercanía, validación de su emoción. Exactamente. Sobre todo esta parte, ¿no? De validar que se siente mal, ¿no? Yo entiendo que te sientes mal, necesitamos ayuda. Sí, me impresiona porque creo que nunca nos molestaríamos con una persona, por ejemplo, que tiene diabetes. Pues, tiene una enfermedad, no eligió, tampoco la tiene por ser malvado, simplemente tiene una enfermedad. Pues si la depresión es una enfermedad, pues tampoco es culpa de la persona, no está ahí porque quiere, y pues más que un juicio requiere el acompañamiento afectuoso, cercano, disponible de quien tiene cerca, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es que precisamente por eso decía, ¿no? Primero tenemos que tener muy claro que la depresión es una enfermedad, ¿sí? No es algo que nosotros estemos haciendo propositivamente, no es algo de que hoy amanecí sin ganas y entonces me voy a reportar deprimido, no va por ahí, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad y como una enfermedad lo tenemos que tratar, ¿no? Y creo que esto, digo, porque también dentro del área médica, esta parte de las enfermedades mentales todavía también como que tiene muchos limitaciones en cuanto a que otras especialidades sepan identificar y derivar correctamente al paciente, ¿no? Por eso es muy importante que, digo, todos tenemos que nos tiene que quedar claro que la depresión es una enfermedad y como una enfermedad lo tenemos que tratar. Doctor, simplemente para cerrar, no sé si haya algo que usted quisiera decir que yo haya omitido en las preguntas, alguna cuestión relevante. Pues no, creo que únicamente es como nuevamente enfatizar en esto, ¿no? Las enfermedades mentales no nos las creamos nosotros, ¿no? Es una enfermedad y como tal tenemos que buscar ayuda, ¿no? Hay profesionales que nos dedicamos precisamente a tratar de mejorar la salud mental, ¿no? No digo curar porque pues muchas veces no logramos una curación como tal, pero sí llegamos a un control adecuado.
¿no? Igualito que en la diabetes, ¿no? Ahorita que hablamos un poquito de la diabetes, pero es igualito. No curan la diabetes, pero la controlan bien para que no haya efectos colaterales a largo plazo. Aquí con la depresión es exactamente lo mismo. A lo mejor no llegamos a un grado de curar la depresión, pero sí podemos controlarla de manera significativa para que el paciente salga de todos estos síntomas que al final están causando mucho sufrimiento. Y entonces lo que necesitamos es como empezar a identificar en nosotros mismos, ¿no? Cuando estoy teniendo un cambio, ¿no? No es que me haya ido mal todo el año y por eso me siento triste ahorita, ¿no? Probablemente me estoy deprimiendo o ya estoy deprimido, ¿sí? Entonces tenemos nosotros mismos que identificar y aceptar esto que estamos viendo, este cambio en el cual nos estamos enfrentando para que podamos tener una mejoría y buscar ayuda, sobre todo buscar ayuda para mejorar estos síntomas. No hay tratamiento. Los tratamientos no nos van a ocasionar ningún malestar, los tratamientos no nos van a ocasionar dependencia, ni hay que, se dice, ver al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Porque luego nos satanizan con todos los tratamientos que vemos y en la televisión nos satanizan todavía más y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como tratar de ver que somos médicos, somos especialistas en cierta parte del organismo, en este caso estamos hablando del comportamiento, y como tal ayudamos a las personas a sentirse mejor. Sí, me parece que también tenemos la fortuna de vivir en una época donde ya no se le ve tan mal. Ciertamente nos falta mucho por avanzar, pero sí recuerdo hace, pues, no sé, 30 años, digamos, era poco mal visto, daba mucha vergüenza. Hoy está un poco normalizado. Doctor, pues simplemente de verdad le agradezco muchísimo esta entrevista. Tengo la esperanza y la certeza de que servirá mucho, sobre todo a nuestra comunidad politécnica, pero al público en general, simplemente para estar mejor informados, saber que hay posibilidades de ayuda, de solución profesional, que no son experimentos ni son cosas mágicas, y sobre todo estar atentos a nosotros, digamos, cuidarnos, somos los primeros responsables de nuestro propio bienestar, cuidarnos para evitar que alguna situación pueda crecer simplemente por falta de atención. Doctor, le agradezco de verdad. No me queda más que despedirme de todos ustedes, invitarlos a que visiten nuestros canales donde difundimos estos materiales y que estén atentos para la próxima, deseando que todos tengamos una conexión saludable. Muchas gracias a todos.